nuestra iniquidad, nuestra rebeldía, todo aquello que nos ha apartado de ti, que nos ha desviado del camino, que no nos deja escuchar tu voz, que nos puede enfriar, Señor. Avívanos, Señor, que tu Santo Espíritu en nosotros nos despierte hoy. Clamamos por gracia y por misericordia. Quédate con nosotros, Señor, y haz en este tiempo conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, si tú quieres anotar el día de hoy, esta palabra se llama el primero. El primero. Y bueno, Dios sigue hablando a nuestro corazón hasta el día de hoy, como en aquellos tiempos. Y Él tiene una palabra muy especial para ti. Mira, en estas últimas semanas, Dios nos ha estado hablando de recompensas de buscar a Dios. Estoy poniendo mi poder en tu boca a través de la pastora Charis. Algún día lo entenderás a través de Citlali. Madurez espiritual a través de nuestro pastor. Una fe revelada a través del señor Adolfo. Y un mensaje apropiado a través de la pastora Normita. Dios nos ha estado hablando constantemente, como en aquellos tiempos. Su palabra, si bien es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, así dice Hebreos 4:12, y de verdad que es viva y eficaz, cortante como espada, duele, quebranta, nos rompe, pero aún así también es para bien. Toda palabra de corrección, aunque nos pudiera doler, aunque pudiera cortar nuestra alma, nuestros huesos, que pudiera partirnos, también es para bien. Regularmente, cuando escuchamos palabra de bendición, híjole, nos alegramos y aplaudimos y festejamos. Mas cuando la palabra nos corrige, solemos ofendernos, enojarnos, agarrar solamente la parte donde habla bendición y saltarnos la dirección o la corrección. Pero toda palabra es de bendición. Toda palabra tiene un mensaje apropiado, como decía la pastora Norma. Específico y preciso para lo que tú y yo necesitamos. En ocasiones tratamos de sacarlo de contexto y tomar solo la bendición, pero toda palabra de Dios, como te dije, tiene un mensaje apropiado. Y nos decía Normita, nos daba 4 puntos a evaluar. Es un mensaje adecuado a la situación que tú estás pasando. Toda palabra que se habla de parte de Dios es específica para tu corazón. Apto para la audiencia. Tú y yo estamos aquí porque necesitamos escuchar palabra de Dios. Coherente y pertinente. No cambia de opinión. Considera el contexto. Cuando Dios nos da una palabra específica, debemos también tomar el contexto. No te saltes la parte alrededor porque es lo más importante. Trae una dirección y una instrucción a seguir. Eso es lo más importante. Sí, viene bendición de parte de Dios, pero hay algo que tú y yo tenemos y debemos hacer. Mira, quiero explicarlo un poquito más claro. En el 2024, Dios nos dio una palabra rema como iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan cuál era? ¿O ya se les olvidó? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Y yo creo que todos dijimos, vamos a permanecer, pero había que leer el contexto. Había que leer el contexto. Dice en los primeros versos,
La parte de arriba, Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y bueno, muchos no quisimos leer el contexto, pero esta porción decía, yo soy Dios, yo soy el labrador, yo soy el que te cuido y te voy a podar. Voy a arrancar el pámpano que no lleva fruto, pero aún los que dan fruto iban a ser podados, íbamos a ser podados, íbamos a ser procesados. Y de verdad que la poda duele, el proceso duele, es difícil. Nos estaba diciendo permanezcan, estará difícil, se va a poner feo, porque vamos a ser podados, vamos a ser procesados, pero esto es para bien, para un crecimiento espiritual, para que los que ya estén dando fruto, aún den mucho más fruto, decía la palabra. Y bueno, en esta misma porción nos estaba diciendo permanezcan. La cuestión era permanecer a pesar de cualquier circunstancia, que Él sea el primero sobre toda situación difícil que tú y yo pudiéramos estar pasando. Cualquier situación en la que Él nos quisiera procesar, Él tenía que ser el primero, el número uno. Que aunque la situación esté difícil ahí y tú tengas algo que hacer para el Señor, lo hagas, vayas, hables la palabra, aun cuando tu corazón esté siendo podado, aun cuando tu espíritu esté roto y esté quebrantado, tú tenías que seguir hablando la palabra. Cuando tú y yo hablamos la palabra, también viene de regreso esa alimentación, esa bendición. Y bueno, dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en ustedes, todo lo que pidan será hecho. Cierto, todo proceso nos permite ver la gloria y el poder de Dios de primera mano, de cerquita. Aumentará nuestra fe y nos dará ese crecimiento espiritual que tú y yo necesitamos. Así que no te quites. Cuando el Señor te esté procesando, no te quites, no te vayas. Esfuérzate y sé valiente, que Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. ¿Lo crees? Y mira, dáselo fuerte que es para Dios. En este tiempo, en el proceso, ahí es, como decía el señor Adolfo, donde el Señor revela nuestra fe. En medio del proceso, nuestra fe va a ser revelada. Ahí vas a poder mostrar ¿qué tanto le crees? ¿Qué tanto le amas? Y eso nos va a hacer crecer mucho más. En verdad es difícil, muy difícil, pero si lo pones en primer lugar, Él se glorifica tremendamente, con poder, para su gloria y honra en todo tiempo. Y bueno, en este año, el año pasado nos decía permanezcan. Y todo lo que pidan será hecho. Este año nos habla en Mateo 25:13 y dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ya leíste el contexto? ¿Ya leíste lo que está alrededor? Todo el capítulo 25 te da la dirección y te da la instrucción. Velad. El significado de velad, vamos a verlo, y si quieres anotarlo, tómale una foto para que lo tengas presente. En la Biblia, la palabra velar significa estar atento, vigilante y espiritualmente despierto, específicamente en un contexto de oración. Velad, estar orando todo el tiempo. Y esto nos preparará para todo evento futuro, tanto buenos como malos, como difíciles. Implica mantenerse alerta y evitar la complacencia espiritual, el acomodo espiritual. Cuando todo va bien, solemos relajarnos y dejar de orar, dejar de tener esa intimidad con el Padre. Pues para eso también tenemos que orar, también tenemos que velar,
para que cuando todo está bien, tú y yo sigamos adorando al Señor como si no tuviéramos nada. Para que no quitemos nuestros ojos de Él, para que siempre estemos alertas. Aunque todo esté bien, vamos a seguir velando y orando en el Señor. Y bueno, vamos a leer el contexto. En la parte de arriba del capítulo 25 de Mateo, hay una parábola de las 10 vírgenes, muy conocida, la hemos visto muchas veces y la hemos leído y tratado de comprender. Pero en esta ocasión dice, en el verso 2 al 4, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿De qué lado estás tú? ¿De las prudentes o las insensatas? Dice el verso 3 y 4, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Mira, en el contexto de esta parábola, tú sabes que ellas estaban esperando al esposo para entrar a la boda, para entrar al banquete, para sentarse a la mesa del festejado. Ellas estaban esperando ese tiempo. 5 de ellas eran prudentes y tenían sus lámparas con aceite y aparte una vasija de reserva. Las insensatas solo tenían aceite en su lámpara y no estaban preparadas. ¿Sabes que el aceite representa la unción de Dios? El poder de Dios en tu vida, y ese no lo compras en cualquier lado, lo adquieres en la intimidad, en tu relación con Dios, estando velando en oración, el Señor te da esa unción. Aquí no hay magia, no hay nada místico, sino es el poder de Dios a través de la oración, a través de tu intimidad. Las 5 prudentes estaban preparadas con su lámpara llena de aceite, pero tenían reserva. Tú y yo también tenemos que tener nuestra lámpara encendida y la reserva de aceite en todo tiempo. Velad y orad, dice. La segunda parte o la parte de abajo del contexto habla de otra parábola, la parábola de los talentos. Y también la hemos escuchado muchas veces, también la hemos oído muchas veces. Dice en Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor nos ha entregado sus dones, sus frutos y sus talentos a ti y a mí, para que podamos hacer la chamba que nos dejó, la gran comisión. Él nos ha dado todo eso, nos ha dotado de sus talentos. ¿Qué pasará cuando Él regrese y te pregunte, ¿qué hiciste con tus talentos? Tú y yo necesitamos, debemos y tenemos la obligación de multiplicar esos talentos en la gente que está a nuestro alrededor, en las personas que Dios ha puesto delante de ti y de mí, para que podamos producir esos talentos. No los guardes, no los dejes escondidos. Si no estás sirviendo en algún ministerio, levántate en el nombre de Jesús. Tienes los talentos que el Señor te ha dado para que puedas producir. Más abajo en Mateo 35, 36 dice esta otra parábola, donde el Señor aparta las ovejas de los cabritos, por no decir de otra manera, los buenos de los malos. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, les dice, ya separados. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Aparte de los talentos, de los dones, de los frutos que Él ha puesto en nosotros, también nos ha bendecido para bendecir. La parte anterior habla de lo espiritual y esto es lo natural, lo que tú y yo podemos hacer por nuestros hermanos,
lo que tenemos que hacer, consolarlos, dar libertad a los cautivos, llevar su palabra. Y dice más abajo, cuando los justos le preguntan, ¿a qué hora, Señor? ¿A qué horas hicimos todo esto? Y en Mateo 25:40 él le responde, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Él está hablando de lo que nosotros podemos hacer a sus hermanos más pequeños, a cualquiera de nosotros. Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la bendición que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a tu hermano? ¿Cómo le trataste? ¿Cómo manejaste tu vida? Estas son las cuentas que Dios nos va a pedir. No de lo que los demás nos hayan hecho a nosotros, sino lo que nosotros hacemos con los demás. Así dice su palabra. Y este es el contexto. Así es que velad y orad para que podamos hacer lo correcto y agradable a Dios. Para que podamos, dice la palabra, para que podamos permanecer. Velad y orad porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a pedir las cuentas. Tenemos que estar preparados y solamente podemos estarlo si velamos en todo tiempo. Velad y orad. Dice la siguiente, velad, te lo vuelvo a repetir, implica estar despiertos, atentos, orando, bien alimentados de la palabra de Dios para poder estar despiertos y poder dar buenos frutos. Cuando usted y yo no estamos bien alimentados, nos estamos durmiendo, estamos cansados, estamos distraídos pensando en lo que pudiéramos comer. ¿De qué nos vamos a alimentar? El alimento espiritual es el que tú y yo necesitamos y lo encontramos aquí, en tu casa, en tu tiempo de intimidad. Estar activos con un oído atento a su voz, poniendo a Dios en primer lugar y poder permanecer. Si tú y yo tenemos un oído atento a la voz de Dios, si tú y yo entendemos la palabra, la vamos a poder obedecer y la vamos a poder poner por obra. Y esto nos va a hacer permanecer en cualquier circunstancia, en cualquier, ponle el nombre, en cualquier circunstancia. Y bueno, Dios te escucha todo el tiempo, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Pero nosotros necesitamos escucharlo a Él, escuchar su voz permanentemente. Mira, aquí te voy a platicar algo personal. En el 2011, esta es mi palabra. Después tú le preguntas sobre la que ya te ha dado a ti, porque yo estoy segura que te ha dado una palabra específica de dirección. En el 2011, cuando nosotros recién llegamos a sus pies, en medio de un conflicto le pregunté a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dijo, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero yo me estaba diciendo en el 2011. Y yo esperaba que me diera una respuesta rápido, que las añadiduras llegaran rápido. Y en esos mismos días me confirma con Isaías 61:9, que dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, ojo, sus renuevos. De verdad que Dios sabe lo que está por venir. En el 2011 me estaba hablando no solo de mi descendencia, sino de los renuevos que en septiembre están por llegar. Él estaba abarcando no solo mi descendencia, sino los hijos de mis hijos. Eli será reconocida y todos sabrán que son linaje escogido de Jehová. Porque la palabra que Dios te ha dado, así ahí pasen tanto tiempo, no caduca, no cambia. Él es fiel
y permanece para siempre. Así dice su palabra. En ese tiempo Él me estaba dando Isaías 61:9 y me estaba diciendo que mi descendencia iba a ser reconocida en las naciones. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Solamente Él sabía, pero si en ese momento yo leí el contexto y Él me estaba dando la dirección desde el verso 1. Desde el verso 1, no te saltes el contexto, no te saltes la dirección. Él estaba diciendo que mi descendencia iba a ser bendecida y mis renuevos también. Pero en el verso 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. De muchas generaciones. Dice aquí, el Señor ha puesto el Espíritu, su Espíritu sobre ti, sobre ti, sobre ti, para que tú vayas a hacer la gran comisión, para que tú le des libertad a los cautivos, para que tú sanes a los enfermos en el nombre de Jesús, para que su nombre sea proclamado por las naciones, por muchas generaciones. Esta es la instrucción. ¿Para qué puso su Espíritu el Señor sobre ti? Para que seas un líder, para que dirijas una célula, para que gobiernes o mandes, no precisamente, sino para que abraces y consueles y edifiques en el nombre de Jesús. Esta es la instrucción. Y si yo obedecía a la instrucción, entonces mi descendencia es reconocida como linaje bendito de Jehová. Mi descendencia y mis renuevos también, en el nombre de Jesús. Esta es palabra de Dios y sigue vigente, es permanente. Si el Señor te dio una palabra, búscala, actívala en el nombre de Jesús porque está vigente, no cambia de opinión. Y han pasado 14 años y uno piensa de pronto, cuando te da Mateo 6:33, que ya lleguen las añadiduras, ya me urgen, tengo que pagar mañana, necesito la añadidura, que lleguen rápido y que todo se arregle pronto. Pero si bien han pasado 14 años, hemos ido de proceso en proceso, de poda en poda, pero también de victoria en victoria, de gloria en gloria, para la honra de Dios. Ha valido la pena, su promesa está vigente. No importa el tiempo que pase, espera en el Señor. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz, sin importar el tiempo que pase. En el proceso, Él te va a sostener, Él te va a edificar, te va a hacer crecer. No te quites del proceso, no te vayas. Que no gane el enemigo, que no gane la ofensa que tienes o cualquier herida emocional que pudiera haber, que no gane. En medio del proceso Él nos recuerda que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que sucede en tu vida y en mi vida es hecho por Él y para Él. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todo lo que viene a tu vida, aunque no te guste, aunque te hiera y te lastime, viene de parte de Él. Porque tú y yo le pertenecemos. Y solamente Él tiene poder y autoridad sobre nosotros. Y sin Él, nada que ha sido hecho, fue hecho. Todo, la victoria, la gloria, la bendición que hemos recibido en el proceso, también Él lo ha hecho. También Él lo ha hecho. Y bueno, dice también Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primero, por sobre todas las cosas. Ponlo a Él en primer lugar y todo lo demás vendrá solo, dice Mateo 6:33. Pero dime tú, ¿en qué momento podemos perder el camino? ¿En qué momento podríamos dejar de escuchar? ¿En qué momento nuestro corazón se puede volver frío? ¿Se puede enfriar? ¿En qué momento? En el momento en que tú y yo dejamos entrar el pecado. ¿Me pones la siguiente? La siguiente. El pecado no precisamente tiene que ser que mates a alguien o que hagas algo indebido o grande. Un simple enojo, una frustración, una herida emocional, la ira, la amargura de espíritu y la falta de perdón puede sacarnos del contexto de Dios. Puede llevarnos a la consecuencia que es una parálisis espiritual. Y una parálisis espiritual, no vas a poder orar, no vas a poder alabar, no vas a querer venir, todo te va a molestar, todo te va a caer mal. Ojo, cuando a mí me empieza a molestar las cosas que hay alrededor, es un foco rojo, donde no los demás están mal, sino yo. Y tenemos que corregir y quitar, urgentemente, quitar todo pecado que pudiera apartarnos de la presencia de Dios. Y podrías estar pensando, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me está diciendo esto a mí? Si yo estoy aquí ando, aquí sirvo, voy y vengo, tengo células, hago esto, hago el otro. Te lo digo por experiencia, en algún tiempo, en algún momento, yo creí estar bien, pero estaba más fría que los pingüinos de los diezmos. Estaba congelada, creyendo que ya todos los demás debían servir menos yo, porque yo ya había servido mucho. Y sí, había una ofensa, había un enojo, había una frustración. Había una frustración. Y eso había provocado una parálisis espiritual en mi vida. Necesitamos velar para poder permanecer. Te dije hace rato que esto no es magia ni es nada místico. Lo adquieres en la presencia de Dios, velando. El tiempo que veles tu intimidad con Dios hará que tu aceite, la unción de Dios, su presencia, te haga obedecer. Podemos escuchar la palabra, pero no obedecerla. El tiempo de intimidad, velad en oración, te va a hacer obedecer la palabra aunque no te guste, aunque te duela, aunque te quebrante, aunque te parta. Te va a hacer obedecer la palabra, que sea Él el primero, te hará permanecer por sobre todas las cosas. Así tengas el Goliat enfrente, tú vas a seguir mirando a Jesús. Así tengas la situación difícil enfrente, tú vas a decir primero tú, Señor. Aunque me duela, aunque tenga una herida emocional, aunque esté ofendido, Señor, límpiame, quítame esto de mi corazón y sé tú el primero por sobre todas estas cosas. ¿Qué palabra te ha dado a ti? Oremos para que Él nos recuerde la palabra que ya te ha dado. Búscala, porque esa palabra no caduca, sigue vigente porque Él es fiel
y es verdadero. Toda palabra que sale de su boca hace para lo que Él ha enviado, dice la palabra. Hasta cierto punto es normal que en medio del proceso lleguemos a tambalearnos, porque ahí es donde nuestra fe está siendo probada y será revelada. El enemigo va a venir a hacer su chambita, como decía la pastora Norma el domingo. Va a venir a decirte cosas, va a venir a traer desánimo, duda o culpa, pues su propósito es sacarnos de la cobertura de Dios. Si en algún momento te has sentido perdido y has dejado de escuchar su voz, te has enfriado, estás a tiempo. Estás a tiempo. Regresa. El Señor te llama el día de hoy. Recuerda que tenemos libre acceso al trono de la gracia, donde seguro encontraremos gracia y misericordia a tiempo, justo a tiempo, y solo necesitamos acercarnos a Él. Así dice Hebreos 4:16. ¿Lo crees? Él te está esperando. Así es que acércate. El día de hoy yo te invito a que si tú vienes por primera vez, ¿hay alguien que venga por primera vez? ¿No? Si quieres acercarte, el trono de la gracia está abierto para ti. Ven. Mientras tanto, todos los demás nos pondremos de pie y vamos a orar. Sí, acércate. ¿Cómo te llamas? Vamos a orar. Sí, cierra tus ojos y repite conmigo. Sí. Venga, acérquese. El trono de la gracia está dispuesto para ustedes el día de hoy. Cierra tus ojos, ora con tu corazón y repite con tu boca. Aquí estamos, Padre. En esta noche venimos delante de ti, arrepentidos de nuestro pecado, que a través del sacrificio de Jesús en la cruz somos redimidos. Reconocemos que es tu Hijo amado y le recibimos hoy como nuestro Señor y suficiente Salvador. Hoy le pedimos que venga a morar en nuestro corazón, que su Santo Espíritu habite en nosotros, para que tú, Señor, seas el primero en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojos mientras escuchamos esta alabanza. Vamos a orar.